Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de United Health Group, que es una empresa que, como sabes, ya he traído al canal y que de hecho me la recomendasteis vosotros, y es una empresa que, bueno, desde ese entonces, desde que traje el vídeo, digamos que he ido analizando poco a poco y los resultados parece que han sido muy buenos. Como ves aquí, la compañía tras los resultados subió un 6,47% y aquí digamos que de forma resumida podemos ver lo que han presentado en el trimestre de junio de 2024. Han superado en BPAs o EPS un 2,49%, como puedes ver aquí, presentando aproximadamente 6,80 frente a los 6,63 esperados, y luego también en ingresos han batido las estimaciones o expectativas, generando o presentando un 0,04% más, es decir, han presentado 98.000 millones, 98.860 millones frente a los 98.810 millones, cosa que es un poquito más, es ligeramente superior, pero que eso al final hace que ambos resultados sean positivos, y precisamente por eso la compañía, como ves, en un día pues ha subido tras la presentación de esos resultados un 6,47%, y también podemos ver que la compañía a lo largo de la semana ya lleva una subida importante del 12%, de la cual digamos que esa subida o parte de la subida viene tras la presentación de esos resultados. Entonces, como sabes, en este vídeo vamos a ver los resultados presentados por la compañía y también al final voy a hacer una pequeña valoración para ver si realmente, a pesar de esta subida, sigue siendo una inversión interesante a largo plazo. Entonces, como siempre, me voy a ir aquí al Investor Relation, donde aquí en los últimos reportes o últimos resultados podemos ver realmente qué es lo que han presentado, qué es lo más importante. Aquí, por ejemplo, puedes ver que anuncian el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí comentan que los ingresos fueron de 98.900 millones de dólares, creciendo casi 6.000 millones de dólares año tras año, liderados por Optum. Al mismo tiempo, los consumidores atendidos por la oferta comerciales nacionales fueron o aumentaron 2,3 millones en lo que va de año. Los flujos de efectivo de las operaciones fueron de 6,7 billions o 1,5 veces los ingresos netos, y luego también las ganancias del segundo trimestre por acción, en este caso estamos hablando de los EPS, aquí serían los básicos, 4,54, que también hay que tener en cuenta la parte de Sudamérica y los impactos de ciberataque, y también las ganancias ajustadas serían de, en este caso los EPS, de 6,80, lo que incluyen 0,28 por los impactos de interrupción del negocio, excluyendo los costos de respuesta directa y de América del Sur. Es decir que, como parece, los resultados, como ves, han sido positivos a pesar también de los problemas que ha tenido esta compañía anteriormente. Aquí dice el CEO que el crecimiento diversificado y duradero de United Health Group surge del compromiso de nuestros colegas de garantizar que las personas a las que prestamos servicios tengan acceso a una atención médica asequible y de alta calidad, y nos posiciona bien a corto y largo plazo. La empresa actualizó su previsión de ganancias netas para todo el año 2024, en este caso lo ha aumentado un poquito y es o se situaría entre los 15,95 y 16,40, es decir que ya tenemos unas previsiones para este año de lo que van a presentar la compañía, es decir, esto serían ganancias por acción, estamos hablando de EPS, para reflejar la clasificación de sus operaciones restantes en Sudamérica como mantenidas para la venta y los impactos estimados del ciberataque de Change Healthcare. La empresa completó la venta de sus operaciones brasileñas más grande en el primer trimestre de 2024 y además nos confirma la previsión de ganancias netas ajustadas de entre 27,50 a 28 dólares por acción, que esto también es positivo, y como puedes ver, digamos que estas previsiones que ya fueron anunciadas en la conferencia de noviembre de 2023, y también nos comentan que la previsión consistente absorbe un estimado de entre 0,60 y 0,70 dólares por acción de impactos en la interrupción del negocio por los servicios de Change Healthcare afectados, que ha aumentado 0,30 dólares por acción. Es decir que realmente aún así se ven afectados por esta parte, pero como ves, los resultados esperados de aquí a final de año pues parecen ser positivos. Bien, pues si tenemos en cuenta esto, ahora sí podemos hacer una estimación de, por ejemplo, a cuánto estaría
estaría cotizando la compañía tras la subida y también si puede ser o no una buena inversión a medio y largo plazo. Para eso, como sabes, me voy a ir aquí a Ticker, donde como podemos ver el precio que nos muestran en este momento en la plataforma son 548, como puedes ver, y aquí en Google, que los precios están actualizados, es el último precio de ayer, lo que quiere decir que en cuanto a precio sí está actualizado, pero es verdad que a veces tenemos que hacer el ajuste por nuestra cuenta por si acaso digamos que Ticker, la plataforma o los analistas de la plataforma no hayan actualizado los múltiplos. Nos vamos a ir aquí a la parte de valoración para ver exactamente a cuánto estaría cotizando la compañía, y como podemos ver estaría cotizando por PER o por EV, o más bien por Price Free Cash Flow, 18 veces aproximadamente, entre 18 y 19 veces ambas partes. Yo en este caso, como siempre, voy a coger el PER, no porque sea lo más óptimo, sino porque es lo más sencillo de entender para este tipo de vídeos, y como puedes ver, por ejemplo, la media del último año se sitúa más o menos en 18,59. Si nos vamos a 3 años, ves que la media ha sido un poquito más de 20 veces, a 5 años de 19 veces, y si pongo el histórico completo, ves que efectivamente, como por esta compañía anteriormente se pagaba mucho menos, esto distorsiona en plan negativo a la compañía, pero sí es verdad que teniendo en cuenta, por ejemplo, 10 años, nos podemos hacer una idea de que ahora mismo la compañía estaría cotizando en la media de los últimos 10 años. Recuerda también, y esto es importante siempre comentarlo, que no solo hay que tener en cuenta la media histórica de múltiplos, sino esto, como digo siempre, lo estoy utilizando yo para que sean más o menos los vídeos, pero por supuesto aquí habría que analizar el múltiplo medio del sector, el múltiplo de los competidores, y en base a todo eso al final asignarle un múltiplo adecuado a esta compañía. Yo, en mi opinión, en función de lo que he ido analizando y lo que he ido viendo más el histórico, pues creo que para esta compañía sí podría ser razonable estar cotizando a 18 veces, que son justo las 18,86 que está ahora mismo. Incluso ligeramente estaría por encima, un poquito, 18, 19 veces, como puedes ver aquí, un poquito por encima de realmente la media histórica y de lo que le podría corresponder a este tipo de compañía. Y esto quiere decir que realmente, si vamos a la parte de estimaciones, podríamos estimar qué crecimiento podría tener esta compañía para los próximos años. Primero vamos a verificar que efectivamente los EPS presentados por los analistas aquí en Ticker más o menos tienen correlación con lo presentado por el equipo directivo que acaba de actualizar su guía para 2024. Entonces, si vamos aquí, vemos que en EPS normalizados esperan para 2024 27,68. Si vamos aquí a la web, vemos que entre 27,50 y entre 28. Quiere decir que los 27 que estaba por aquí, 27,68, estaría dentro del rango. Incluso yo, para ser más conservador, podría tener en cuenta que presentan el rango bajo, 27,5. Lo que quiere decir que realmente, si tenemos en cuenta eso, voy a la calculadora y vamos a coger por una parte, para saber el múltiplo exacto, es decir, la parte alta, porque estoy siendo más conservador escogiendo los EPS más bajos. Esto quiere decir que 548, me vengo aquí 548 y esto lo divido entre, como puedes ver aquí, en vez de 27,68, 27,5, que como ves es el rango bajo de aquí. Eso quiere decir que si esto lo divido entre 27,5, quiere decir que el múltiplo más alto sería 19,9, es decir, estaría rozando las 20 veces. Como ves, más o menos, como te decía, en cuanto a valoración, digamos que la compañía aquí nos dice que está cotizando a casi 19, pero realmente con la parte o el rango de EPS bajo estaría quizás con un pequeño incremento, es decir, que parecería que está ligeramente cara. Aún así, podríamos más o menos de forma razonable estimar que este múltiplo es el apropiado, entre 18 y 20 veces. Por tanto, ahora, teniendo en cuenta esto, yo de forma conservadora voy a tener en cuenta 18, 19 veces, o sea, entre 18 y 20, pues yo creo que quedándonos con 18, 19 veces puede ser razonable, y vamos a ver exactamente qué es lo que estiman aquí los analistas. Pues aquí lo que estiman son crecimientos en EPS, como puedes ver, del 11, del 13, del 12 y del 16%.
Generalmente esta compañía, si miras resultados anteriores, salvo 2018-2017, realmente los resultados han sido aproximadamente de eso, del 11, del 12, etcétera, lo que quiere decir que sí es más o menos factible que la compañía pueda conseguir ese 11, 13, 12% e incluso, como ves, ha tenido algún año de crecimiento del 17 y del 16%. Por tanto, más o menos estas estimaciones sí podrían ser razonables, lo que quiere decir que yo en este caso voy a tener en cuenta estos 45,65. Esto quiere decir que si yo me voy aquí y pongo 45,65 y lo multiplico por el múltiplo más bajo razonable, que sería de 18 veces, eso quiere decir que estaríamos hablando de un precio objetivo de 821. Todo esto, por supuesto, a 2028. Y recuerda que la compañía está en 548. Es decir, que como ves, tenemos a 4 años un ligero upside, pero que es más o menos interesante porque aquí estaríamos hablando casi de doble dígito. Es decir, de hecho, si me voy aquí a la calculadora de interés compuesto, que es MoneyChimp en este caso, para ver exactamente cuál es el crecimiento o la rentabilidad que nos podría ofrecer esta compañía, fíjate que me voy aquí a la parte de retorno, voy a poner aquí en este caso 548 por un lado, pues pongo aquí 548 y por el otro lado pues el precio objetivo que nos ha salido la calculadora 821. Pues sería 821 a 4 años. Eso quiere decir que la rentabilidad, como ves, sería del 10,6%, es decir, prácticamente casi un 11%. Ahora bien, también ten en cuenta que esta compañía, que no lo he comentado antes, pero es importante tener en cuenta que también reparte dividendos. Puedes ver aquí que la yield de dividendos reparte un 1,3, que si quitamos impuestos, que más o menos puede estar del orden de entre el 20 y 25%, también depende de qué país seas y qué impuestos o tasa impositiva tengas, pero por ejemplo en España está del orden de a partir del 19% en adelante, de entre el 19 al 25%, eso quiere decir que a lo mejor te llevarías de rentabilidad extra, a lo mejor en vez de un 1,3, un 1%, lo que quiere decir que en vez de un 10,63 podrías tener un 11,63, es decir, prácticamente un 12% anualizado de rentabilidad, pero eso si le aplicáramos 18 veces, porque ahora en un escenario un poquito más optimista, pero que también se podría considerar más o menos moderado o un escenario más o menos razonable, podría ser aplicarle 20 veces, lo que quiere decir que esos mismos 45,65, como puedes ver aquí, 45,65 DPS, ahora lo multiplico por 20 veces, es decir, un poquito más de múltiplo, quiere decir que el upside ya es a 913. Por tanto, si yo vengo aquí y cambio esto por 913, como puedes ver, a los mismos 4 años, fíjate que ya el crecimiento o la rentabilidad anualizada sería del 13,61 más los dividendos, que estaríamos prácticamente hablando de que estaríamos cercanos a un 15% anualizado, que como ves es bastante factible. Por tanto, como puedes ver, esta inversión puede ser muy interesante, sobre todo para invertir ahora a pesar de la subida que ha tenido después de la presentación de resultados, y quizás puede ser una buena idea de inversión, sobre todo para invertir a medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de United Health Group, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.